Tema 38. Avanzar. Hoy nos toca trabajar con las rodillas. Las rodillas, recordemos, representan nuestro camino, nuestra historia. Por lo tanto, toda nuestra historia, todo lo que hemos hecho y las intenciones para avanzar hacia adelante están ancladas en las rodillas. Bueno, por lo tanto, lo que tenemos que trabajar hoy en relación a la mente es los pasos que damos en la historia para avanzar y los pasos que nos hacen retroceder. Teniendo en cuenta esto, vamos a tratar de recordar un poco de dónde viene la información de las rodillas, que es lo que hablamos ayer, que está relacionado a el chakra raíz, ¿sí? A las debilidades y las fortalezas. Bien, entonces, vemos muy brevemente. La información de ayer estaba relacionada a cómo se mueven las ondas del océano, las cuales se generan puntos altos en las ondas y puntos bajos en las ondas, que llamamos las fortalezas y las debilidades, pero todo ello son los atributos del ser. Los atributos son capacidades potenciales, capacidades que todos tenemos, y que despertamos a lo largo de la vida en el movimiento constante. Por lo tanto, tanto las fortalezas como las debilidades construyen la energía de lo que somos. Son en este caso energía que nos impulsa a manifestar todo lo que hacemos. Si quieren más detalles, el video del video anterior. Bien, entonces, recordemos, acorde a lo que expliqué ayer, que si tomamos solo una capa del océano, vamos a ver que funciona como esta longitud de onda, ¿sí? En esta longitud de onda vamos a tener una parte que vibra bajo, es decir, que vibra bajo y tiene una baja frecuencia. Luego vamos a tener una media frecuencia y luego una alta frecuencia o vibración. Recordemos que la vibración representa al espacio, es decir, al océano. Esta imagen, el océano, sería la vibración, el espacio, y que la frecuencia hace referencia al tiempo, ¿sí? Que tarda una ola en crear a la otra. Entonces, tengamos en cuenta esto. En vibración, vibración es el espacio, frecuencia es el tiempo. So let's remember this. Entonces, teniendo en cuenta esto, recordemos que la baja vibración, ¿sí? Una baja vibración, es decir, que vibra muy lento, va a tener periodos mucho más largos para procesar una información. Va a estar mucho más estancado. So let's remember. Por eso, en nuestro concepto de frecuencia y vibración, a esa baja frecuencia se le llama pasado. A la vibración media la llamamos presente y a la vibración alta la llamamos futuro. Tengamos en cuenta entonces que son solo conceptos de vibración, no son cosas reales, ¿sí? Pasado, presente y futuro son simplemente conceptos vibracionales. Cuando algo vibra muy bajo, anclado en el pasado. O cuando algo vibra muy lento, ¿qué quiere decir? Que se tarda mucho tiempo en resolver ese tema, transformar ese concepto, significa que sigue viviendo en el pasado. Cuando algo vibra en armónico, ¿sí? Significa que está sucediendo aquí y ahora, en el presente.
Y cuando algo o alguien vibra muy rápido y no da el tiempo a procesarlo, ¿sí? Significa que va en el futuro. Entonces, a todo esto, a todo ese proceso, nosotros le llamamos historia. Pero vamos a entender lo siguiente, vamos a tratar de entender lo siguiente. Lo que llamamos nosotros baja vibración no es malo, porque solemos tener esa interpretación de que algo es malo cuando vibra bajo. Y no está mal vibrar bajo, simplemente se vibra bajo, ¿sí? Y vibrar alto, también tenemos el concepto, la creencia de que vibrar alto está bien. Y no, da igual. O sea, si vibro alto, bueno, vibro alto. Pero no es que está bien vibrar alto y mal vibrar bajo. Para entender esto, vamos a tratar de reconocer lo siguiente. Los animales vibran bajo, por ejemplo. La mayoría de los animales, los cetáceos, pero la mayoría de los animales vibran bajo. ¿Son malos los animales? Por ejemplo, cuando uno por ejemplo, ¿cómo se llama? La junta kármica. No sé cómo se dice en inglés esto, pero la junta kármica, ¿sí? Que es la junta kármica, que es una super entidad, ¿sí? Una super entidad que existe en diferentes planos de conciencia, en los cuales hay oscuros, hay seres de oscuridad y seres de luz. Hay de los dos. Fíjense entonces que tenemos un error de concepto en lo que significa vibrar alto y vibrar bajo. Vibrar bajo significa que tengo un proceso más largo para asimilar cosas. Y cuando vibro muy alto, significa que proceso mucha cantidad de datos en un instante. Entonces, pensemos, un animal, ¿sí? Un animal básicamente dedica toda su vida a sobrevivir, ¿sí? Comer, dormir, y sus procesos básicamente se repiten a largo plazo. Y los seres, por ejemplo, seres de oscuridad y de luz, que tienen la capacidad de expandirse por la red y captar mucha información en un instante, baja vibración significa largo periodo de tiempo para procesar algo. Alta vibración significa corto periodo de tiempo para procesar algo. Ahora, yo en la materia aquí y ahora vibro normal, ¿sí? Vibro medio, y por lo tanto tengo un tiempo medio para hacer procesos. ¿A qué me refiero? Porque ahí vi un ejemplo de entonces las mariposas, la mosca vibran alto. No, ¿a qué me refiero con proceso? Vamos más claro ahora todavía. En el universo no se refiere el tiempo a cuánto vive un ser. ¿A qué se refiere el tiempo de proceso? Se refiere que si un ser lo único que hace durante toda su vida es buscar comer, significa que su proceso de toda la vida tarde un día o tarde 20 años, 80 años, es un proceso lento, porque solo está haciendo una cosa. Imagínense que un ser que utiliza una sola onda, para vivir toda su vida, es lento. Tarde un día u 80 años.
En el universo, esta onda es lento, porque solo hizo un proceso. In the universe, this is low. En el proceso medio, como estamos nosotros, vemos esto. Entonces tenemos muchas cosas que vamos cambiando y experimentando. ¿Ok? Vivimos emociones, comidas, relaciones, proyectos. Y luego, los que vibran muy alto son los que pueden ver todo eso y no solo vivir el proceso, sino ya saber de dónde viene, a qué va, cuáles son los caminos posibles. Son seres que están fuera de este tiempo. Entonces viven en un tiempo así. Ahora vamos a por qué tenemos la falsa creencia de que vibrar bajo está mal y vibrar alto está bien. La razón es, básicamente, las palabras resonancia y disonancia. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener una baja vibración y aún así ser resonante con el entorno, o puedo ser disonante con el entorno. ¿Y esto qué significa? Que yo puedo, por ejemplo, ser resonante, por ejemplo, vamos a imaginarnos en nuestra vida. Yo soy una persona que vibra bajo, ¿sí? Vibra bajo. Entonces tengo mucho tiempo para procesar algo. Y vivo anclado en mi historia, en mi pasado. Si yo mi vida la convierto en, por ejemplo, ser un historiador, un arqueólogo, un escritor que habla sobre historia, ¿qué voy a estar haciendo? Resonando con mi baja vibración y estoy entregando cosas positivas a los demás. Pero otra cosa totalmente diferente sería que yo vibro bajo y digo, los años 40 fueron los mejores de la historia. Porque a mí me encantan los años 40, ¿no? Entonces vivo ahí y ¿qué hago? Trato de que hoy en el 21, en 2020, volvamos a vivir como en los años 40 y quiero que todo el mundo viva así, entonces, ¿qué hago? Me convierto en un dictador. Eso es disonancia. De esta manera, ¿qué hice? La misma baja vibración la convertí en resonante para mi entorno o en disonante a mi entorno. Y lo mismo pasa con la alta vibración. The same thing happens with the high vibration. En la vibración, yo puedo observar el futuro de todo lo que pasa, porque pasa todo muy rápido, y decidir convertirme en un guía, en un maestro, ¿sí? Y enseñar a los que están por ahí cómo encontrar el camino más armónico. O puedo ser un ser de oscuridad que vibra muy alto, que ve todo lo que pasa y decide controlar la historia para utilizar a esos seres confundidos para generar su propia. ¿Sí? Por lo tanto tenemos a un guía que es resonante y a un oscuro disonante, dos en alta vibración. Entonces, ahora vamos a nuestro mundo medio. Nosotros, aquí y ahora. Nosotros también vivimos resonantes o disonantes. Pero estamos todos en la misma vibración, pero disonante o resonante, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer para que esto vuelva a encontrar su estabilidad? Encontrar armonía. Entonces, teniendo en cuenta este gran concepto, ¿sí? Nosotros somos el resultado, somos la consecuencia y somos la causa de todas esas vibraciones a través de la historia. Somos el resultado de las bajas vibraciones del pasado y la causa de las altas vibraciones en el futuro. Y aquí nos hacemos responsables
Porque yo soy el que tiene la responsabilidad de calibrar la energía del todo que viene aquí. Y soy yo quien tiene que calibrar su vibración para que la causa y la energía que va hacia el futuro sea resonante y no disonante. Es decir, que nosotros somos responsables de esos seres oscuros o los de luz para que nos usen o no. Si nosotros somos inconscientes de nuestra acción presente, le vamos a entregar la energía a los oscuros. Si somos conscientes, le entregamos la energía a los de luz. Qué cagada, ¿no? Y esto básicamente es la clave de nuestra historia. No podemos echarle la culpa a los del pasado ni a los del futuro. Ni a los de baja vibración ni a los de la alta. Porque los dos, para entrar en armonía, necesitan del presente. Entonces, todos esos seres que están en otros planos, ¿sí?, los que llamamos de alta vibración, pueden ser de luz y de oscuridad. Y los que llamamos de baja vibración también pueden ser de luz y de oscuridad. Y fíjense, entonces, que ninguno era malo ni bueno, solo son resonantes o disonantes. Y los dos, ¿qué necesitan? Armonía. Y esta explicación creo que es muy necesaria para entender un montón de cosas. ¿Para qué? Para salirnos de esta idea de que estamos haciendo todo para salirnos de la oscuridad o porque hay seres de luz en otros planos que nos ayudan. A salirnos de este pensamiento de que existe cosas malas o cosas buenas. Que salirnos de esta idea de que venimos del pasado y vamos hacia el futuro. Reconocer que somos únicos responsables de todo. Quitar este extraño juicio que hemos creado de la realidad. Es todo un tema. Es un sistema. Cuando entiendo el sistema, ya es absurdo empezar a juzgar. Simplemente me hago responsable de decidir ordenar el sistema. Bien, y entonces, una vez que pongo orden, por eso estamos en Virgo, ¿sí? Una vez que pongo orden a todos los patrones de la creación, puedo empezar a hacer cosas con eso. Bien, entonces ahora vamos a reconocer lo siguiente. El pasado tampoco es una energía constantemente mala. Cuando hablamos de vivir en el pasado, no es que está mal vivir en el pasado. Es simplemente el pasado. Hay cosas buenas y malas ahí. Y lo mismo hacia el futuro. Hay cosas buenas y malas en el futuro. No siempre, por ser el futuro, tiene que ser bonito, porque es vibración alta. Y el presente también puede ser desarmónico, nos podemos quejar, puede que guste. Bien, reconociendo esto entonces, vamos a entender de que muchas personas podemos estar viviendo en el pasado, no porque sea algo malo, sino porque justamente el pasado nos gusta, nos recuerda cosas bonitas. Entonces, ¿qué pasa? Por más buenas que sean esas cosas en el pasado, es baja vibración. Cuando recordamos qué lindo fue mi infancia y estoy todo el tiempo pensando en mi infancia y por qué no puedo seguir siendo un niño, eso es estar en la baja vibración. En cambio, por el otro lado, si me gusta estar en siempre ideando cosas, siempre estar pensando en lo que va a venir, estoy tan pendiente de lo que puedo llegar de la utopía que no realizo nada, no puedo plasmar nada en la realidad. Bien, entonces, visto esto, entendemos que hay cosas buenas en el lado, cosas buenas
y malas en el futuro, cosas disonantes o resonantes en el pasado y en el futuro. ¿Y qué tenemos que reconocer acá? Que hoy escribí en el blog. En el blog lo que escribí fue que el pasado es ese pie que dejamos atrás cuando estamos avanzando hacia adelante. Damos un paso, ¿sí? La inseguridad de no saber dónde va a caer el pie en el futuro hace que se tenga un pie firme en el pasado. Todos lo hacemos. Biológicamente es así. Así que encuentras la fortaleza en el pasado para dar un paso hacia el futuro. Pero la única forma en que hacemos esto es si reconocemos esas cosas que nos dan energía en el pasado. Y en el pasado, ahí tenemos la estabilidad y la energía para construir futuro. Y es nuestra conciencia la que toma la plenitud de tener un pie en el pasado y de ver que esa fuerza es la que me lleva hacia adelante. Porque desde la inconsciencia sería miedo. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que en mi pasado se encuentran mi conciencia y mi inconsciencia en forma de aquello que me hace avanzar y dar ese paso, o aquello que me da miedo y me hace retroceder un paso atrás. Por esto mismo, en ese pie que tenemos en el futuro, recordemos que que tenemos en el pasado, recordemos que el pasado es la ola que nos empuja en el presente para construir futuro. La consecuencia somos nosotros, y así nosotros la causa del futuro. Entonces, esa fuerza que viene del pasado puede venir desde la inconsciencia o la conciencia. Y esto, tanto consciente o inconsciente, puede ser malo. Entonces, ¿qué pasa? Por más buenas que sean esas cosas en el pasado, es baja vibración. Cuando recordamos qué lindo fue mi infancia y estoy todo el tiempo pensando en mi infancia y por qué no puedo seguir siendo un niño, eso es estar en la baja vibración. En cambio, por el otro lado, si me gusta estar siempre ideando cosas, siempre estar pensando en lo que va a venir, estoy tan pendiente de lo que puedo llegar, de la utopía, que no realizo nada, no puedo plasmar nada en la realidad. Bien, entonces, visto esto, entendemos que hay cosas buenas en el pasado, cosas buenas y malas en el futuro, cosas disonantes o resonantes en el pasado y en el futuro. ¿Y qué tenemos que reconocer acá? Que hoy escribí en el blog. En el blog lo que escribí fue que el pasado es ese pie que dejamos atrás cuando estamos avanzando hacia adelante. Damos un paso, ¿sí? La inseguridad de no saber dónde va a caer el pie en el futuro hace que se tenga un pie firme en el pasado. Todos lo hacemos. Biológicamente es así. Así que encuentras la fortaleza en el pasado para dar un paso hacia el futuro. Pero la única forma en que hacemos esto es si reconocemos esas cosas que nos dan energía en el pasado. Y en el pasado, ahí tenemos la estabilidad y la energía para construir futuro. Y es nuestra conciencia la que toma la plenitud de tener un pie en el pasado y de ver que esa fuerza es la que me lleva hacia adelante. Porque desde la inconsciencia sería miedo. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que en mi pasado se encuentran
mi conciencia y mi inconsciencia en forma de aquello que me hace avanzar y dar ese paso, o aquello que me da miedo y me hace retroceder un paso atrás. Por esto mismo, en ese pie que tenemos en el futuro, recordemos que que tenemos en el pasado, recordemos que el pasado es la ola que nos empuja en el presente para construir futuro. La consecuencia somos nosotros, y así nosotros la causa del futuro. Entonces, esa fuerza que viene del pasado puede venir desde la inconsciencia o la conciencia. Y esto, tanto consciente o inconsciente, puede ser malo o bueno. Por ejemplo, en mi propio caso, lo que yo considero algo malo que me pasó en mi vida, ¿sí? Voy a ir a 2 vidas pasadas mías, ¿sí? Voy a ir más cerca porque si no es más fácil. Vamos a mis vidas, a mi vida actual, con 2 hechos de mi vida. Esperen que los tengo anotados acá. Por ejemplo, dentro de mi vida, por ejemplo, yo tengo un hecho en el pasado que fue negativo para mí, porque lo sufrí mucho, que fue la muerte de mi abuela, ¿sí? ¿Okay? Para mí es algo negativo, que uno diría me tiene en el pasado, ¿sí? Pero por el contrario, como hice consciente el por qué sucedió la muerte de mi abuela, es lo que me permitió ser libre de las razones por las cuales mi abuela se murió. Me liberé de su pesar, lo entendí, y fue su muerte la que me permitió dar un paso adelante, para no vivir en los dolores del pasado. ¿Ok?